Shalom a todos, bienvenidos al webinario de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. El tema de hoy es la renovación del pacto. Vamos a leer versículos de capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. Y como ya hemos aprendido hace un tiempo, que es una parashá, una porción de la Torah, del Pentateuco, que se lee cada semana en la sinagoga. La parashá que vamos a leer se llama Nitzavim. Nitzavim significa están ustedes presentes. La parashá se llama Nitzavim y se trata de una parashá que, según la costumbre, se lee siempre un sábado antes del principio del año hebreo, como el próximo miércoles 4 de septiembre por la noche empieza la festividad del año nuevo hebreo. Entonces este webinario está dedicado a lo que se lee una semana antes, el sábado, en la sinagoga, y se llama Nitzavim. Nitzavim, otra vez, están presentes porque es una renovación del pacto con el pueblo. Lo que ven aquí en la fotografía es una representación de un relieve del arca. Se encontró en una sinagoga antigua en Israel, en un lugar que se llama Kefar Nahum. La sinagoga antigua es del siglo II antes de la era común y este relieve se encontraba ahí. Lo escogí como símbolo, el arca como símbolo de un pacto. Y vamos a empezar. Otra vez bienvenidos y gracias a todos por dejar los micrófonos cerrados y las cámaras cerradas. Los versículos que vamos a leer hoy no son muy fáciles, pero vamos a tratar de leer y hablar de esos versículos detalladamente. ¿Por qué se lee estos capítulos y estos versículos? ¿Por qué se leen justamente antes del Año Nuevo? Según la tradición, cuando empieza un año nuevo, y es algo que hacemos todos nosotros, cuando empieza un año nuevo hay como una declaración interna y a veces expresada en voz alta de que el año nuevo va a ser mejor, va a ser muy bueno, que es un nuevo principio y sentimos que tenemos una oportunidad para corregir cosas, para empezar de nuevo, muchísimas cosas que hacemos en nuestra vida. Las decisiones de repente son más importantes. Y entonces, también está, según la tradición hebrea, empieza en el Año Nuevo Hebreo una preparación para un juicio. Cada año, al principio del año, se toma la decisión respecto al destino de cada persona para el nuevo futuro, el año nuevo que se abre, que se inicie.
Cuando se habla del verbo nitzavim, significa estar de pie y es presentarse. Generalmente este verbo significa presentarse con la cabeza en alto, presentarse con seguridad. En los capítulos anteriores, el capítulo 28, leemos una historia que habla de Moisés frente a Dios y de la se lee de las posibles maldiciones y el destino que va a ser malo en caso que el pueblo de Israel no sigue el camino que Moisés le muestra, el camino de Dios. Y entonces, en este momento, en el capítulo 29, la intención es renovar el pacto con el pueblo que no estaba, la generación, perdón, la generación que no estaba presente en el pacto cuando recibieron la Torá, la ley, la instrucción a la salida de Egipto en el monte Sinaí. Y se trata de la renovación del pacto con estas personas, con esta generación que estará dentro de poco a punto de entrar a la tierra prometida. Vamos a ver casi palabra por palabra, lo voy a leer en hebreo y quería pedir esta vez colaboración, como ya lo hicimos, de algunos de ustedes, pero esta vez para la lectura en español. Así que si hay alguien que quiere leer en español, varias personas, voy a anotar los nombres y voy yendo 2 minutos revisando si los puedo escuchar. Hoy voy a empezar del final de la lista, entonces vamos a ver. Wanda, ¿quieres abrir el micrófono a ver si escucho tu voz? No, lo siento, lo que escucho es un ruido. Así que vamos a cerrar el micrófono. Hay un ruido, Wanda. Sigue el ruido y no es una clase regular, no podemos tomar el tiempo para arreglarlo. Te pido que dejes el micrófono cerrado, Wanda. Déjalo cerrado, por favor. Deja, por favor, el micrófono cerrado, Wanda. Ciérralo, por favor. Nicole. Aquí estoy, ¿me oyes? Sí, te oigo y te anoté. Gracias. Marta. Sí, Marta. Marta de Los Ángeles, ¿puedes abrir el micrófono? No te oigo, Marta, y oigo a alguien con el micrófono abierto, así que, por favor, mantengan todos los micrófonos cerrados. Mauricio Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marta. Aquí te voy a pedir, por supuesto, lectura en hebreo, ¿sí? Ay, Dios mío. No hay ningún problema. Bien. Disfrutad. Pero hay un radio abierto o un televisor y un micrófono de ustedes. María Mercedes, ¿quieres leer en español? ¿Sí? ¿Puedes abrir el micrófono para escucharte? Creo que sí, con mucho gusto, Marta. Muy bien, yo te escucho. Aló. Bueno, Aló. que Todos los... Aló. Muy bien. Aló.
Todos Hay una vosotros. persona, no, todavía no, María Mercedes, todavía no. Aló, hay habla al- María Mercedes. No, yo estoy hablando acaba de hablar con María Mercedes. Hay otra, María Mercedes Mora, ¿tú también quieres leer? Aló. No me escucha. Por favor, mantén el micrófono cerrado. Vamos a ver a alguien más. Un segundo más. Varinia, Patricia, ¿quieres abrir el micrófono? ¿Quieres leer también, participar en la lectura? Sí, si desea usted, Sí. no hay problema. Sí. Entonces ahora ciérralo y yo te llamaré. Está bien. Toda. Bien, muchas gracias. Y Angélica. Angélica, ¿quieres abrir el micrófono para ver si escucho? Muy bajo, no muy bien. Ahora me escucha bien. Ahora sí, ahora sí. Está Entonces bien. ciérralo y Claro. yo los voy a llamar. Lo que yo pido nada más es a todos los demás que tengan micrófonos cerrados. Bien. Bien, entonces en hebreo dice así, Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Adonai Elohechem, Rasheichem, Shivteichem, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך, עד שואב מימיך. Vamos a leerlo en español. Nicole, si quieres leer el español de este versículo completo. Nicole, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, gracias. Gracias a ti. Todos vosotros estáis hoy presentes ante el Eterno, vuestro Dios, vuestros jefes, vuestros ancianos y vuestros oficiales de justicia con todos los hombres de Israel. Vuestros pequeños, vuestras mujeres y los extranjeros que están en tu campamento, desde el talador de árboles hasta el aguatero. Muchas gracias. Entonces vamos palabra por palabra. De Nitzavim hablamos un poco, pero de Nitzavim, leitiatzev, presentarse, es un verbo que como sustantivo también hay verbos en hebreo que en su forma, en participio, funcionan también como sustantivos. Y Nitzavim significa también intendentes. O sea, ustedes están aquí, cada uno como una persona con un oficio muy importante. Cada un individuo es importante. No solamente los jefes, los ancianos y los oficiales, sino cada uno es como un oficial. Cuando se habla de la palabra atem, que es vosotros, primero, cuando Dios habla con el pueblo y Moisés habla en nombre de Dios con el pueblo, habla con el pueblo en segunda persona. La responsabilidad es de cada persona por sí sola. No es hablar a ustedes, por eso escogí en la traducción que dice vosotros, aunque inclusive en singular se siente más porque en singular se habla, el lenguaje de la ley habla de tú, personalmente a cada uno. Cada uno es responsable dentro de la comunidad por la comunidad. Hay una responsabilidad mutua. Esto
esta palabra atem también se refiere en esta forma plural a la palabra kulchem, todos, todos. Y hay una historia en el Midrash muy llamativa porque quiere explicarnos la unión, la importancia de la unión de los individuos en el pueblo en una forma figurativa. Si nosotros tenemos muchas cañas en la mano o muchas ramas de árboles o de madera y queremos doblarlos y romperlos, cuando son muchos, todos en nuestras manos, no lo podemos lograr. Cuando cada uno está solo, sacamos un pedazo de madera o una caña, la podemos romper facilito y el Midrash dice, inclusive un niño pequeño lo puede romper en dos. Esta es la importancia de la unión. Kulchem. ¿Quiénes son esos Kulchem? Kulchem son todo el pueblo, desde los dirigentes que están mencionados aquí en sus diferentes niveles, ¿sí? Los jefes, los ancianos, los oficiales de justicia, todos los hombres, pero incluidos también niños y mujeres, tapchem meshechem. Y más todavía, todos los extranjeros que viven con el pueblo están incluidos en ese grupo, gran grupo de personas que cada uno está presente en ese pacto y cada uno en la vida regular, normal, hasta hoy día, somos como grupo mucho más fuertes que cada individuo solo. Inclusive, dice el texto, mi ceja desde el talador de los árboles hasta el aguatero, el que trae el agua. Y nos recuerdan que más adelante en el libro de Josué leemos de unas personas que se ofrecieron, hicieron un pacto con el pueblo de Israel y su ciudad no fue destruida y ellos quedaron como taladores de árboles y aguateros para el pueblo y Yoshua los envió inclusive a hacer ese servicio en el tabernáculo. Y entonces todos estos, los gibonitas era ese pueblo, Josué 9, todos cuando están juntos son importantes y todos participan en esa renovación del pacto. Otra palabra que ustedes van a ver muchas veces señalada con verde. A lo largo de todo el texto tenemos mucho texto, posiblemente a lo mejor no lo terminamos hoy y lo terminaremos la próxima semana. La palabra Hayom. Hayom, hoy día, precisamente hoy. Aparece a lo largo del texto todo el tiempo y vamos a hablar también de la importancia de esta palabra. Entonces seguimos y leemos los versículos 11 y 12, donde se habla precisamente de la renovación del pacto. Yo leo en hebreo y me va a acompañar María Mercedes en la lectura. Sí, por favor, cuando yo leo después del hebreo, tú sigues. Entonces dice, Leovrecha bivrit Adonai Elohecha uve'alato, asher Adonai Elohecha koret imcha hayom.
למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. Sí, María. Sí, para ingresar en el pacto con el Eterno, tu Dios, y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Con ellos te consagra hoy como pueblo suyo, siendo Él tu Dios, como lo había jurado a ti, a tus padres, y a Abraham, Isaac e Jacob. תודה רבה. Toda Entonces, hablamos otra vez del pacto. La palabra pacto la voy a señalar, berit, es pacto. ¿Por qué un pacto? Porque esta gente hay que renovar el pacto para que se sienten partícipes en la historia. Estamos en una etapa donde todavía el pueblo, después de años en el desierto, necesita asegurarse. Todo el tiempo hay que asegurar a la gente que Dios está con ellos y están frente a una etapa diferente, una etapa nueva. Además, tienen que recibir un refuerzo en el término de ser el pueblo que Dios escogió. Dios escogió porque lo ha prometido a los antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. La forma de hablar todo el tiempo es, como dijimos, en segunda persona, y aquí es en segunda persona singular, aun cuando habla con plural. Es posible porque la palabra am, pueblo, se puede utilizar como una sola unidad, como un sujeto en singular, porque es todo el pueblo. Pero al hablar así, cada persona se siente también involucrada y parte de ese pacto. Tienen que sentirse que son pueblo. Esta palabra am es muy importante. Tienen que sentir que son pueblo, a pesar de que son 12 tribus, a pesar de esa historia durante más de 400 años que vivían sin tierra. Es algo que comentan historiadores y antropólogos, que es el único pueblo que se formó fuera de su tierra. Cuando entró a la tierra que no era suya, era pueblo, y entonces conquistó la tierra. Lo que se vio en la historia humana como tribus que hacían eso, que llegaban a un lugar, lo conquistaban y se asentaban. Aquí son 12 tribus que se unieron y se hicieron un solo pueblo. Pero necesitan, como niños pequeños, cuando inician un camino nuevo, necesitan aseguración, o sea, que les aseguran esta unión. La palabra yom, la palabra hayom, hoy día, que es tan importante. Si pensamos un momento al principio del libro Génesis, Bereshit, Dios crea el mundo y crea la luz, y después de la luz separa entre la luz y la oscuridad, y el primer nombre, el primer sustantivo nuevo que escuchamos es la palabra yom, día. El día está compuesto de una parte de luz, pero también inmediatamente se puede pasar a la oscuridad, que es Hoshech. Entonces, simbólicamente, metafóricamente podemos decir, se usa la palabra día todo el tiempo
en este capítulo, esta parte de la parashá en Deuteronomio 29 y también en el 30, para señalar el momento de luz, la luz y la libertad, la luz y la independencia, la luz y la creación de un pueblo nuevo o el inicio de un camino nuevo para el pueblo. Posiblemente a lo mejor para darles a ellos esperanza. Nosotros como seres humanos vemos en la luz una esperanza. La oscuridad a veces da miedo. Y alguien que va hacia un camino no conocido, una forma de vida que no conocieron, no ser solamente pastores de ovejas, sino asentarse en una tierra y antes conquistar la tierra. Hay que ver la luz, hay que ver la parte positiva de este futuro, porque si no, hay mucho miedo. Entonces está aquí el futuro con la palabra Hayom, el futuro con la palabra Am, pueblo, y el pasado representado por el juramento o la promesa que hizo Dios muchas veces a cada uno de los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todo esto junto con la promesa que este pueblo va a ser el pueblo de Dios, que Dios está comprometido con el pueblo con un juramento especial. La palabra alató, su juramento, en singular es Alá, es un juramento. Seguimos. Voy a pedir ahora a Varinia que lea, por favor, conmigo el español. ¿Sí? Yo leo el hebreo, tú lees el español. Está bien. Ok, muy bien. Entonces, ahora es el momento en el versículo 13 de dedicar específicamente y decirlo en una forma muy clara, que hay una continuidad. Hay una continuidad porque la gente que está ahora en esta renovación del pacto no estaba cuando sus antepasados recibieron la Torah y no estaban en el primer pacto. ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. Aquí está la palabra alá, juramento. La voy a señalar. Ahí está. כי את אשר ישנו פה עמנו, עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. Y este hayom debería ser en verde, pero ven, hay tantos hayom hay que uno se me escapó. Ahí está. Entonces, Varinia, ¿quieres leer? Por favor, en español, sí. Sí. Pero no solamente con vosotros celebro este pacto, dice el Eterno, sino con los que están presentes hoy con nosotros, delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Tenemos aquí la continuidad. Es como una vida entera, como un árbol de vida, desde las raíces hasta la cima, los que no están y los que sí están. La continuidad es muy importante cuando uno está estableciendo una nueva sociedad. La continuidad significa el lazo con la historia, una historia común, unas experiencias comunes. La memoria histórica de cada pueblo es muy especial. Cada uno de ustedes en su país o dentro de su pueblo
tiene recuerdos que son comunes con no solamente con las otras personas que viven ahora junto a ustedes, sino también con las generaciones del pasado. Y esa relación entre la gente que vive en el presente, en cada presente, cada vez que es nuestro presente, también están presentes con nosotros todas las generaciones anteriores. Es como un bagaje que pasa de una generación a otra y le da seguridad, le da fortaleza. Por eso el estudio de la historia es tan importante, ¿no? Ahora viene una advertencia al individuo, porque no hay que olvidar, hay, por supuesto, en cada grupo diferentes individuos, y hay individuos en cada grupo que toman un camino diferente del grupo. Y ya hemos hablado al principio, hemos leído de la importancia de la unión del grupo, así no lo pueden vencer. Pero por si acaso hay una advertencia. Entonces la advertencia dice así: פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. Fíjense, ish es hombre, isha, mujer, mishpacha, familia, shevet, tribu. Va desde el individuo hasta la tribu, porque la tribu era la primera organización de un conjunto de familias. O sea, no se habla todavía del pueblo, sino de la tribu. Todavía, inclusive cuando es tribu, es un grupo específico individual. Y dice el primer versículo, nos dijo de forma muy clara, kulchem, todos vosotros. Entonces, inclusive aquí vemos que una tribu sola no es suficientemente fuerte para esa tarea, sino se necesita la unión de 12 tribus para que sea un pueblo y que pueda seguir con la tarea, conquistar la tierra y vivir en la tierra según la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, si hay una persona así, אשר לבבו פונה היום, hoy día, מעם אדוני אלוהינו, una persona que se va a adorar otros dioses, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים, y esta persona piensa que para él, como él es solo y salió del grupo, él puede seguir viviendo en paz dentro del grupo. Porque él dice, Shalom y Eli, para mí habrá paz, כי בשרירות ליבי אלך, aunque persista en mi obstinación. לא יובא אדוני סלוח לו, מחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל. Hay aquí una consecuencia para el individuo, su nombre no va a perpetuar, no hay futuro para esta persona, no pertenece más al grupo y no está protegido por el grupo, porque Dios lo separa para extirpar el mal de las otras tribus de Israel. Hay dos relaciones paralelas entre el hombre como individuo y su Dios y entre el pueblo y su Dios. Es verdad, el lenguaje de la ley nos habla a cada uno separadamente y nos dice atá, tú. Pero también hay que proteger al grupo, porque en el grupo está la fuerza. Entonces, cuando hay alguien que se desvía del camino,
a esta persona se le va a castigar, no a todo el grupo por una persona, sino a esta persona solamente. Es algo como retribución personal, que es muy, muy importante, y se ve aquí en los versículos, partes de los versículos 17, 18, 19 y 20. Hola. Y en este momento Está bien. no vamos a leerlo del español, lo vamos a dejar. Me imagino que ustedes ya lo han leído. Y vamos a seguir con la segunda parte. Aquí hablamos del individuo y en versículos 22 y hasta 27, aquí hay 2 ejemplos nada más, estamos hablando del pueblo completo. Tal como en el principio, todo el tiempo hablamos del individuo, del grupo, en la parte positiva, también en lo que es negativo, en el castigo, hay un castigo para el individuo que se va a separar del grupo, pero hay un castigo o una retribución para el grupo completo. Aunque el pueblo ya escuchó en las palabras de Moisés todas las bendiciones y las maldiciones, y de las maldiciones llegó muy asustado a ese momento de la renovación del pacto. En unos pocos versículos al final del capítulo 29 de Deuteronomio, se le vuelve a recordar que si no se mantienen como grupo en el camino correcto, en el camino que Moisés les muestra, entonces va a haber un castigo para todos. El castigo es la tierra. La tierra no va a dar su fruto porque va a hacerse sufrir del mismo destino como las tierras de Sodoma y Gomorra. La tierra es parte de la identidad del pueblo. El pueblo necesita la colaboración de la tierra, que le dé su fruto, que le dé comida a las ovejas, a los animales que lo acompañan. Entonces, el primer castigo se habla de la tierra. No es que la tierra hizo algo malo, pero la tierra es el instrumento para castigar a las personas que viven de esta tierra o en esta tierra. Y en el versículo 27, solamente un ejemplo del castigo colectivo. Vaichem Adonai me'al admatam. Dios los va a quitar, los va a desarraigar, sacarlos de su tierra. Esa tierra a donde todavía no les pertenece en este momento, ya existe la posibilidad que no se van a quedar ahí y se van a ir al exilio. Los van a arrojar a otra tierra. Fíjense cuando se habla del castigo colectivo, ya no se habla al individuo, sino se habla como de tercera persona plural. Les va a hacer algo, los va a arrojar. Es muy importante porque hasta ahora tanto hablé de la relación con cada persona, con el individuo. Estos versículos son muy claros, un castigo colectivo. Un castigo colectivo no viene por uno solo que se desvía del camino. El castigo colectivo es porque hay más del grupo o la gran mayoría del grupo que se desvía.
Y como estos versículos son tan fuertes, una vez aprendí de una persona sabia que palabras tan fuertes, a lo mejor dejámoslas en el escrito y no las pronunciamos. Así que no lo vamos a leer en voz alta. Llegamos al versículo 28. El versículo 28 trata de conciliar entre la parte que leímos, la primera parte de la renovación del pacto, y la segunda parte que acabamos de leer, no completa, la del castigo. Entonces quiero volver a pedir a Nicole, si tú quieres leer el español, y a mi colega Mauricio, si quieres leer el hebreo en este y en unas láminas más, ¿sí? Sí, Malca. Empezamos como siempre, siempre empezábamos con el hebreo. Ahora vamos a hacer al revés. Sí, tú empiezas, Nicole, con el español y Mauricio va a leer el hebreo después. Ok. Bien, empezamos. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos los mandamientos de esta ley. Gracias. Mauricio, בבקשה. ¿Qué pasó? Mauricio, ¿estás ahí? ¿No? No, lo siento, no. Por algún motivo no está ahora con nosotros. Entonces lo voy a leer yo. Bien, dice, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. Hay dos partes o dos caminos o dos palabras que separan entre lo que hace Dios y entendemos y lo que hace Dios y no entendemos. Hay cosas secretas, nistarot. Estas pertenecen nada más a Dios. Juzgar a un pueblo o a un individuo es algo que Dios hace y a veces nosotros no entendemos cosas que pasan y nos preguntamos por qué. ¿Por qué él o por qué yo? ¿Por qué pasa esto en general? Muchísimas injusticias que vemos, muchas cosas que no deberían existir según lo que pensamos o nos educamos a esperar que no hayan estas cosas, no pasen en el mundo y sí pasan. Entonces nos preguntamos y no entendemos. Y dice este versículo, Hanistarot la Adonai Eloheinu. Dios está encima de nosotros, no todo lo que hace nosotros podemos entender. Pero hay cosas que están reveladas, niglot, y las que están reveladas a nosotros, a nuestros hijos, o sea, Adolam, para siempre, para todas las generaciones humanas, de los humanos, estas cosas tienen que ver con los mandatos de la ley. Los mandatos de la ley son para nosotros. Nosotros no podemos entender muchísimas veces cómo actúa y por qué actúa Dios de tal o de otra forma, pero sí podemos entender lo que nos concierne a nosotros, que son según ir y comportarse según y vivir según las leyes de la Torá. Cuando yo hablo de las leyes de la Torá,
ustedes que ya vienen muchas veces a los webinarios y escuchan, saben muy bien que se refiere mayormente a las leyes que tienen de índole de justicia social. Son las mayorías de las leyes que están en la Torah. Leyes que le dicen a la persona cómo comportarse con otra persona. Nosotros, entre nosotros, seres humanos, podemos entender, si leemos la ley y obedecemos la ley, podemos vivir en paz en una sociedad humana. No aun cuando uno indaga mucho en los escritos y en las interpretaciones de los escritos y a veces piensa que conoce el camino y por qué Dios hace las cosas y habla el nombre de Dios. Pero a la hora de la verdad, no. Somos seres humanos y no entendemos todo. Y siempre me acuerdo de los grandes científicos, los que ganan premio Nobel por su conocimiento del mundo, de la naturaleza, y dicen que mientras más saben, menos entienden. Porque menos entienden porque encuentran que hay cosas que no pueden explicar todavía. Entonces, este es el versículo 28, y seguimos ahora con la segunda parte de la parashá. La porción de cada semana, tiene siempre varios capítulos. En este caso, como es una porción especial que se lee antes del año nuevo hebreo, entonces contiene versículos de 2 capítulos y depende si el sábado antes del año nuevo, cómo cae. A veces se agrega a esta porción se agrega otra. Nosotros ahora nos dedicamos nada más a las que se llaman Nitzavim, están presentes. Y entonces, quiero pedir ahora a Nicole, Nicole leyó a María, ¿sí? María Mercedes, si vas a leer el español después que yo leo, ¿sí? El versículo 1, 2, los versículos 1 y 2 empiezan un tema nuevo, pero el tema nuevo está basado en todas estas cosas que te sobrevengan, ki yavou aleja. Es como relacionar el primer versículo del capítulo 30 con los últimos versículos del capítulo 29. Y dice, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הביכך אדוני אלוהיך שמה. ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. Adelante, María. Sí. Y acontecerá, cuando todas estas cosas te sobrevengan, la bendición y la maldición que puse ante ti, y cuando recapacites entre los pueblos a cuyo seno te haya arrojado el Eterno tu Dios, y retornes a Él, escuchando su voz por todo lo que te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Toda rabá. Entonces, ¿qué leemos aquí? Hay como un ciclo. Los seres humanos para Dios son como hijos, y nosotros muchas veces cuando hablamos a nuestros hijos, inclusive cuando son grandes, les hablamos como a niños. Y cuando advertimos muchas veces y repetimos, como los profesores, ¿verdad? Los profesores tienen la tendencia de repetir y volver a repetir para asegurarse que todos entienden. Aquí pasa lo mismo. Estamos alternando
entre la advertencia, en la maldición y entre la parte positiva que es la bendición. Hay, después de que han escuchado de la bendición y de la maldición, y por supuesto que se han impresionado más con la maldición, esto impresiona, da miedo, inseguridad, y nosotros dijimos al principio que la intención de las palabras de Moshe es fortalecer al pueblo, a esa unión de tribus, porque están frente a un nuevo camino. Entonces, ahora, cuando ustedes vuelven después del castigo, acabamos de leer de un castigo en que van a estar en otra tierra, van a estar dispersos en otra tierra. Entonces ahora les dice, Vahashevota elevavcha bechol hagoyim asher yidichavcha. Entre todos los pueblos en cuyo seno te haya arrojado el Eterno, tú ahora, individuo o pueblo, vuelves a tu Dios. Esta es la primera etapa. Perdón, pero paréntesis, otro comentario a todos. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados. Yo sé que en el chat hay muchos compañeros que lo piden y yo también lo vuelvo a pedir. Entonces, ¿cuándo es que ellos tienen que volver? Después de que pasa la maldición y empieza una nueva etapa. ¿Qué tienen que hacer en esta primera etapa? Su corazón debe volver a Dios. Nosotros leemos muchísimas veces respecto al corazón y pensamos, como aquí ahora en nuestra época, corazón, sabemos lo que es corazón, sabemos la diferencia entre corazón y mente. Pero resulta que aprendemos que en el hebreo bíblico y en posiblemente lo que representa la forma de definir en tiempos antiguos, el corazón era el lugar donde todas las operaciones que nosotros adjudicamos al cerebro, a la mente, el corazón lo hacía. Cada vez que ustedes ven la palabra corazón, una actividad o algo que hay que hacer con el corazón, se refiere a la mente. Se refiere a una operación intelectual. Entonces, primero tienes que volver, la primera etapa, dicen las palabras de Moisés, volver a Dios con tu parte intelectual. Es un proceso intelectual de estudio, interiorización del mensaje que viene de hechos históricos. Interiorizar el mensaje a partir del estudio de la historia. La historia es como un círculo que sigue, cada vez pasa lo mismo, ¿no? En otro grado, en otra época, con otros medios, pero hay muchísimas repeticiones. Tienes que aprender la historia y de esta historia tomar tu primera lección. Es un retorno con el corazón, significa con la mente. Como apartarse un momento o más que un momento y pensar en tranquilidad en todo lo que ha pasado en la historia y entonces tomar unas decisiones. Ahí está la calidad de este retorno. Otra vez aparece el verbo veshavta. Hashevota veshavta, el verbo en el hebreo lashuv,
es retornar, es volver. Primero, vuelves del exilio. Vuelves con tu mente a la historia, al estudio, y después entonces llegas a volver a Dios y al camino correcto con todo tu corazón y bechol levarja ubechol nafsheja y con toda tu alma. El corazón en hebreo bíblico y en los versículos de la Biblia hebrea representa la mente, la parte intelectual. La parte de las emociones está representada por la palabra nefesh, alma. Esto es muy, muy importante de entender, porque si no, ¿cómo entendemos Lev y dónde está la mente? No es nada más emoción, de ninguna manera. Es un proceso mental, intelectual, de estudio de la historia, estudio de la ley, y de ahí la calidad de escuchar su voz. Escuchar su voz significa hacer todo lo que Dios manda, y la parte emocional representada con la palabra nefesh, alma. Llegamos a dos lecturas largas. Esta primera representa el retorno físico, el momento que Dios salva a su pueblo y lo trae de estos lugares que fueron mencionados antes en la maldición. Otra vez vemos ida y vuelta. Cuando estudié otra carrera que no tiene que ver con la Biblia hebrea ni con la historia, en la Universidad Andrés Bello en Caracas, tuve un profesor muy sabio, me dijo varias cosas y una muy importante que siempre me acuerdo. Él dijo que para hacer un cambio hay que ir 2 pasos adelante y 1 para atrás. Y si ustedes más tarde van a leer este texto y lo van a volver a leer, van a ver cómo estamos yendo todo el tiempo en esas lecturas 2 pasos adelante y 1 para atrás. ¿Lo ven? Lo dibujé abajo. Espero que lo pueden ver. 2 pasos adelante, 1 para atrás. Solamente así podemos avanzar. Si vamos todo el tiempo para adelante y no volvemos para revisar, como dicen en México, checar nuestro camino, el camino recorrido y con crítica, entonces no podemos hacer el cambio. Y el cambio es avanzar. Y entonces, cada vez que aprendemos una lección, como vimos en los versículos anteriores, respecto a las cosas secretas y reveladas, respecto a la forma, 2 etapas del retorno a Dios, ahora volvemos a ver algo diferente que tiene que ver con la historia y nos recuerda la época mala y la promesa para algo bueno. Yo quiero pedir entonces a Varinia otra vez y a lo mejor sí. Sí quiero pedir a todos que mantengan los micrófonos cerrados para que podamos leer. Yo quisiera leer cada versículo en hebreo, enfrente está el de español. Entonces vamos a leer uno frente al otro, uno y uno, y lo va a hacer en esta lámina Varinia y después voy a pedir a alguien más.
Entonces, yo veo manos arriba y me imagino que a lo mejor que tienen preguntas. Tenemos dentro de poco unos minutos de preguntas. Entonces, Varinia, ¿quieres leer el español? Y yo voy a leer el hebreo, ¿sí? Adelante. Está bien. El Eterno tu Dios te hará volver del cautiverio. Se apiadará de ti y te recogerá del seno de los pueblos a donde Él te haya dispersado. ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. Sigue. Incluso si tus desterrados estén en el extremo del cielo, de allí mismo el Eterno tu Dios ha de recogerte. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך. Seguimos, versículo 5. Y te traerá a la tierra que conquistaron tus padres. Tú también poseerás, será benévolo contigo y hará que te multipliques más que tus padres, sí, tus padres tienen que ser. Gracias. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת, והיטיבך והרבך מאבותיך. Esta es la parte del pueblo, de la comunidad. Y ahora viene la parte del individuo. Lo otro fue podemos decir, la salvación física, volver a la tierra. Y aquí tenemos la parte espiritual. No es suficiente que estén todos en su tierra. También es importante, es muy importante la parte espiritual. Estoy buscando otra vez a ver si el profesor Mauricio ha vuelto, pero no lo veo aquí entre ustedes. ¿Hay alguien que quiere leer ahora conmigo el español? Voy a ver rapidísimo si veo manos arriba. Luz, sí, Luz. ¿Puedes hablar? Sí. Bien, Luz, versículo 6 solamente. El Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que, amando al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma, tenga larga vida. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. Aquí tenemos otra vez la mención del corazón, que dijimos que es la parte intelectual, y del alma, que es la parte emocional. Cuando se une las dos partes, es posible amar a Dios en una forma como se presenta aquí, completa. Siguiente versículo, Luz. Entonces el Eterno tu Dios volverá aquellas maldiciones contra tus enemigos, contra los que te aborrecen y contra los que te persiguieron. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. Y la última parte. Al retornar tú al Eterno y al escuchar su voz y cumplir todos sus preceptos que hoy te ordeno. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. Y aquí están mencionados el retorno y el escuchar el mandato de Dios. Nosotros, cuando leemos estos versículos de 6 y 8,
si vuelvo al versículo 2, ustedes pueden ver que están mencionando, vayan viendo los que saben hebreo en el hebreo y los que no en el español, los mismos principios. El retorno es escuchar a su voz y la dedicación o la forma completa, entera, es del volver, del retorno, es la parte intelectual y la parte emocional. Esa repetición que es, como dije antes, la forma de educar, volver a decir lo mismo una y otra vez. Quedan para leer varios versículos más y yo tengo sospecho que a lo mejor no vamos a conseguir hacerlo. Quería saber si mientras tanto, como vi muchas manos, si hay comentarios o hay más comentarios creo que preguntas, ¿sí? Entonces todos los que tenían su mano levantada para leer, si la pueden bajar, no para leer, sino para agregar o decir algo, con mucho gusto, levantar la mano y solamente ahora no para leer, ¿sí? Está Norma. Sí, Norma. 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 Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Tú querías comentar algo? Bueno, quería leer, fue cuando tuviste el cambio para... Bueno, voy a anotar el nombre. Bueno, voy a anotar tu nombre. Si logramos leer más, te llamo. Gracias. Ok, gracias. Oscar Hernández. Es primera vez que tengo la oportunidad de coincidir con el horario y de escuchar tus lecciones, y son muy atractivas, son interesantes, y me agrada mucho esto que aprendí ahora de 2 pasos adelante y 1 atrás. Ese es mi comentario. Gracias. Saben que uno con los años se olvida. Yo recuerdo el consejo del profesor, no recuerdo su nombre, pero yo creo que cuando uno recuerda ese consejo, y aun cuando no recuerdo el nombre de ese profesor del Andrés Bello de Caracas, sí, hago algo para él cuando recuerdo ese consejo, porque me imaginé que alguien me va a preguntar cómo se llamaba ese profesor. Pedro, tal como estás, ¿puedes abrir el micrófono? Pedro. No. Buenas noches. Sí. Pedro, te escuchamos. Sí, oye, Sí. mira, que dentro de las muchas bendiciones que reporta este estudio tan poco, anotar o sobreanotar lo que tú ya dijiste sobre que somos atenos, somos el pueblo que tiene que andar en la verdad. ¿Verdad? Sí. Eso la segunda cosa me gustaría preguntar, es una pregunta ahora. ¿Qué ocurrirá entonces si una parte de nuestro pueblo que está en la diáspora no quiere regresar? ¿Cuándo se va a completar el retorno? Yo creo que han pasado tantos años que a lo mejor no se nos ha revelado. ¿Te acuerdas que hablamos de lo que se está revelado y lo que no? Sí. Pero a lo mejor es importante que no todos vuelvan. A lo mejor, y esta tierra, a lo mejor esta tierra no puede tener a todos aquí. A lo mejor es para el bien que estemos aquí y en todos los otros lugares.
puede tener relación, marcar que en el primer exilio hubieron muchos judíos que se quedaron en Egipto. Sí, ¿Es posible? sí, es posible. Algo así parecido. Sí. Y algunos que se quedan se pierden, otros se quedan y conservan el camino correcto, conservan la tradición y se sienten parte del pueblo. En la vida moderna nosotros encontramos en el mundo personas que pertenecen a ciertos pueblos y viven con otros, ¿verdad? Ocurre no solamente en Israel y en Estados Unidos, sino en Australia, en Canadá y también en América Latina, en Venezuela, donde yo viví 23 años. Había muchísimos españoles, portugueses, muchísimos italianos, y aportaron a esa sociedad, pero igual fueron un grupo, cada grupo tenía sus tradiciones y sus costumbres, y si la sociedad, si nosotros sabemos cómo recibir a la gente que es de otro pueblo y convivir, es una lección importante también. Amén. Gracias. Pedro, ¿te acuerdas que la próxima semana al principio vas a tocar el shofar? Sí, claro, con la ayuda de José. Yo estoy preparado para hacerlo. Y Muy bueno, bien. tú me avisarás unos minutos antes, Sí. porque tengo que colocarme el caliz. Ujú. Entonces quiero que esté Yo te preparado. avisaré. Sí. Si será al final o en mire, tú me avisarás, ¿verdad? Yo te avisaré. No al final, pero tampoco al momento de empezar, porque quisiera darle la oportunidad a mucha gente a entrar. Y entonces Ajá. vamos a escuchar y voy a poner también la bendición. Hay una bendición para tocar el shofar. La voy a Sí. poner en la lámina para que la gente la vea. Yo lo haré también, si se oye, bueno, pero yo Sí. acostumbro a hacerla. Por eso quiero ponerla en la pantalla para que vean la bendición. Gracias, Pedro, por Sí, tus sí. palabras y por tu colaboración. Gracias. Estuve en Venezuela y me gustó mucho Caracas. Ajá. Es muy bonita Caracas Sí. y el pueblo de Venezuela me gustó mucho. El pueblo venezolano, sí, es un pueblo fabuloso. Sí. Maravilla. Gracias, Pedro. Perdón, Marca, nada más para decirte, sí, ¿qué día va a ser el toque del shofar? ¿El miércoles o el jueves? El martes. El toque de shofar aquí en el webinario o en la sinagoga. No, en el webinario. En el webinario es perdón, hay micrófonos con mucho ruido. Será el martes. El martes. El martes aquí en el webinario. Los webinarios de septiembre son el martes. Mañana ya va a aparecer en el sitio de internet, va a aparecer mañana, van a aparecer los temas para el mes de septiembre, que es el paralelos al mes de Tishrei, y va a ser por supuesto el martes porque miércoles es víspera de Rosh Hashanah. Sí, Ya no se puede tocar. Ajá. Rosa Juárez, Rosa, hola, ¿cómo estás? Carmen. Sí, te escucho. Marta, creo que has leído 2 capítulos. Para mí es bien importante, prácticamente estaba revisando desde el capítulo 28, porque estaba yo meditando en lo que estabas diciendo acerca de cuando las tribus de Israel salen al exilio. Muchas de ellas no quieren volver, no quieren regresar. Sin embargo, también, como lo que tú dijiste, se pierden los que rehúsan hacerlo. Analizaba yo tus palabras, Marca, y me fui al capítulo atrás del 30 y estaba leyendo desde el 16, revisando el 17, el 18, el 19. Me da mucha tristeza porque cuando una persona rehúsa volver a la familia, al hogar, a casa,
y se comienza a perder entre las costumbres de los pueblos. Da mucha tristeza, Malca, porque se comienzan como a pegar todas esas cosas feas que hay en esos pueblos, todas esas malas costumbres. Hay un dicho muy popular en nuestro pueblo donde dice: dime con quién andas y te diré quién eres. O, por ejemplo, el que entre lobos anda, a aullar aprende. Y la verdad que es muy cierto. Cuando uno sale de su casa y no quiere regresar a las reglas de casa, las costumbres de casa, a mamá, a papá, a la familia, todo fuera de casa, no sabe y comienza a perderse el valor, el amor, la fe, la esperanza, y todas esas cosas feas de fuera se pegan, Marta, y eso produce mucha tristeza, porque en lo personal yo creo y siento en mi corazón que lo más importante del ser humano y de todo hombre y de toda mujer es la familia. El Eterno es, por naturaleza, el hombre siempre quiere adorar. Siente dentro de su corazón ese deseo de adorar, de sentir que hay un ser poderoso, una fuerza poderosa, y su corazón busca. Esa fe nata que está en el ser humano busca. Y muchos fuera de casa comienzan a hacerlo de una manera equivocada, como lo que está explicado en el capítulo 29. Y da mucha tristeza, Marta, porque no hay como reconocer que el Eterno es maravilloso, Él nos da tantas cosas, nos hace sentir que Él es real, que Él existe, que Él es puro, que sin Él no podemos respirar, que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Eterno, el que nos formó, y no hay como estar bajo su cobertura y bajo su mano poderosa, ya sea para ser corregido, o ya sea para ser fortalecidos, aceptados o rechazados, pero siempre con su mano sobre nosotros es lo más importante, es lo que yo creo, Marta. Esa es la observación que yo quería hacer. Me conmovió mucho mi corazón. Sí, lo sentimos. Lo sentimos. Gracias, Rosa. Pasamos a Salvador. Sí, Salvador. Salvador, no te escuchamos. ¿Qué pasó? No te podemos escuchar. Lo que pasa es que yo me escucho en eco, posiblemente en tu micrófono, pero no te escucho. Cerré tu micrófono a ver si puedes averiguar cuál es el problema y volveré contigo. Cuando se arregla el problema, entonces hay que abrir el micrófono, antes no. Vamos a ver si Oscar, sí, Oscar, hay dos, uno Oscar Hernández, hay otro que aparece Oscar solo. ¿Sí? Yo soy Oscar. Ajá, sí, Oscar. Me gustó mucho me gustó mucho la expresión cuando dijiste que corazón se refería a sentimiento, ¿no es cierto? No, corazón es mente, nefesh es sentimiento. Mente y sentimiento, pero como que los dos son aspectos que van unidos en el momento de leer estos textos, ¿no? Para comprenderlo bien. Sí. Porque si bien dice corazón y con toda tu alma, si leemos el texto así nada más, pues como que queda muy corto. Pero si entendemos que corazón y alma entonces son mente y sentimientos, entonces el texto toma un color diferente, totalmente diferente, y entendemos más allá de lo que el Eterno quiere decirnos, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero referirles a todos a los primeros capítulos del libro Reyes 1. Los primeros capítulos, Dios le pregunta a Salomón, al rey Salomón, ¿qué quiere?
Y él contesta, y no creo que está en el capítulo 3, pero no estoy segura, donde Dios le dio un lev shomea, un corazón oyente. Entonces uno pregunta, ¿qué es corazón oyente? Y la respuesta, creo que esa es la expresión, y la respuesta es que es la mente que puede comprender, mente abierta. De ahí y de estos versículos, acuérdense, en hebreo bíblico, la palabra corazón representa la mente, el hebreo, la palabra nefesh es alma, es la parte de los sentimientos. Gracias, Oscar. Gracias, ¿Está Marta. claro? Sí. Si hay alguien que encuentra estos versículos en Reyes 1, pónganlo en el chat y la gente lo va a escuchar, lo va a ver. Bien, seguimos un poquito más. Les quiero decir que hay un tema de leer para la próxima semana, el tema próxima semana. Les agradezco a todos que tienen a sus hijos ahí. Es bellísimo que tienen a los hijos ahí con ustedes escuchando, participando. Pero también les quiero pedir dos cosas. Uno, si quieren enviarnos fotografías de ustedes con familiares o con amigos, a lo mejor son grupos que están frente a la pantalla escuchando el webinario, participando, entonces envíen las fotografías con mucho gusto, las veremos y compartiremos juntos. La otra cosa no es algo formal lo que estoy diciendo, es algo que se me ocurre porque oigo voces de niños. El tema para el martes 3 de septiembre es leer versículos de Oseas, Miqueas y Joel del el tema de Vuelve Israel. Se llama Shuva Israel, vuelve. También se habla del retorno. Pero voy a empezar con los últimos versículos que no hemos logrado leer hoy. Unos versículos que son muy importantes, van a servir como base para la lectura del martes de la próxima semana. Yo sé que, Salvador, estás tratando de hablar. ¿Quieres tratar otra vez? A ver si te escucho. Sí. Sí, ahora sí. Ok, shalom. Shalom, shalom. Desde El Salvador envío un shalom. Es una gran bendición y una gran experiencia participar de este webinario. Y acá vemos muchos que estamos tratando de ordenar nuestra vida en este mundo bajo los senderos de la Torá. El camino del judaísmo y la enseñanza de la Torá, por decirlo de alguna manera, no es algo muy fácil acá en este país, en El Salvador, donde el sistema no solo religioso sino que político es contrario a los caminos de la Torá. Algunos pues conocerán El Salvador y algunos pues de nombre o pues de anécdotas lo habrán escuchado. Aprovechando mi oportunidad, no quitándole el espacio a muchos, quisiera me explicara Malca el significado de la palabra, si bien recuerdo, era creo que era Kelalá. Kelalá es maldición. Cuando hablaba maldición, no sé si es lo mismo maldición a maldito. No, Kelalá es el sustantivo maldición. Ah, ok. Exactamente eso. Estoy buscando el versículo. Sí, se mencionó. Aquí está. Braja es bendición. Haberajá, y Kelalá, Haberajá la bendición, Hakelalá la maldición. Ok. El significado más sencillo es el correcto. Ok, toda entonces un saludo y un pretendiente. Toda shalom. Bevakasha.
Entonces, creo que hay tiempo. Miren, en el versículo 10 del capítulo 30 sigue otra vez lo mismo, la misma idea de volver, de retornar con el corazón, acuérdense, la parte intelectual, y nafsheja con el alma, parte emocional. Este versículo que muestro ahora es un versículo muy, muy importante y yo a lo mejor con esto vamos a cerrar hoy. Dice, Ki karov eleja hadavar meod. La palabra está muy cerca de ti. Befija ubilvavja la'asoto. En tu boca y en tu corazón, acuérdense en corazón mente, para que puedas cumplirla. La palabra en hebreo es davar. Tiene otro significado, cosa, pero en hebreo bíblico, cuando lo leemos en clase regular, siempre mencionamos davar, es palabra. Y entonces dice el versículo, nada más a simple vista, esta palabra está muy cerca, está en tu boca y en tu mente, corazón-mente, tú puedes cumplirla, tú puedes hacer. Dicen los sabios que aquí se habla de la bendición, precisamente aquí se habla de la bendición especial que se hace antes y después de leer los versículos de la Torah. Resulta que hay bendición así especial para leer, antes de leer y después. Por medio de decir de la palabra que uno dice en su boca, es la parte física, y la palabra en el corazón, que es aquí la mente, es la parte espiritual. Entonces, al decir las cosas, uno también siente la importancia y entiende con su mente la importancia. Y dicen los sabios que ahí está la relación, esa relación entre la parte física y la parte mental, decir la palabra, pensar y entender, tiene que ver con la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición antes y después hace posible la de antes hace posible la tranquilidad y la serenidad que uno necesita cuando empieza a leer los versículos. Esos versículos, sean en cualquier libro que leemos, no son como una lectura por encima de un periódico, de una novela. Con todo el aprecio que tengo para la literatura y la poesía moderna y antigua y clásica, cuando uno lee la Biblia, y por eso muchos aprenden hebreo bíblico, porque se dan cuenta muchas veces que la traducción no transmite exactamente la palabra como es cuando se lee en el idioma original en el cual fue dicha esa palabra. Entonces, antes la bendición nos lleva a cada individuo, esta bendición lleva al individuo a respetar y a prepararse a la lectura de esas palabras. Y cuando termina, es el agradecimiento y es también la parte a lo mejor emocional que agradece la posibilidad que se dio para leer. Estas son las bendiciones.
Para leer, la bendición es Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch ata Adonai, noten haTorah. Se bendice a Dios por darle al pueblo de Israel a la Torah. Y la bendición después de la lectura, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sea Dios, el Señor o Rey del universo, asher natan lanu et Torat emet, que nos dio una Torah, una instrucción, una ley verdadera, emet es verdad, vechayei olam nata betochenu, y con esa Torah, con esa ley, con esa verdad, con esas palabras que leemos y entendemos, es como una vida eterna que tenemos cada vez que leemos. Me refiero un poco a lo que dijo Rosa, tanto fue la influencia de lo que leyó, y Rosa dijo que leyó fuera de lo que leímos nosotros acá. Baruch ata Adonai, noten haTorah, otra vez, bendito sea Dios que nos dio la Torah. Con esto vamos a terminar hoy. Siento que estamos terminando la reunión de hoy en una forma muy solemne, más que en otras oportunidades, una manera digna de recibir el Shabbat que viene ahora y una manera muy digna de pronto iniciar un nuevo año. Y ustedes saben, hablamos del calendario hebreo. Cada vez alguien dijo, cada vez que empieza un año nuevo, es como empezar de nuevo la vida. Entonces, vamos a reflexionar un poquito más a lo mejor este sábado. Sábado no es un día de descanso mental y físico solamente, sino descanso de lo regular, de lo de día a día, pero sí de muchísima actividad que es diferente de día a día. Y es el rezo y la familia, y el estudio y la dedicación a la familia y al grupo cercano, a la tradición, y toda tradición tiene sus méritos. Así que vamos a decirnos todos con micrófonos abiertos si quieren. Shabbat Shalom. Hay un micrófono, lamentablemente, uno o dos, que causan mucho ruido. Así que los cerré, pero si alguien siente que su micrófono hace ruido, le voy a agradecer si lo va a mantener cerrado para que podamos escuchar a todos los demás. ¿Sí? Entonces, Shana Tova y Shabbat Shalom a todos. Nos veremos. ¿Toda raba? Otra vez. No. Bye bye a todos.